Bueno, buenas a que se conecta el Profe, video. una cosita, ¿Qué pasó? ¿puede compartir más tarde el PDF con las correcciones que realizó de las notas? ¿Cómo así? Ah, el PDF ya corregido. Pero por allá por la noche. Que hoy por la tarde ya Sí, no no tengo importa, tiempo. Bueno, tranquilo. me acuerdo. Eh, bueno, entonces, listo. Como les decía, ¿no? Vamos a hacer interpolación usando, bueno, en español se llaman trazadores. O splines. No sé, eso debe tener su forma de pronunciarse. Profe, qué pena. ¿Usted está grande esta clase? Sí, señor, como todas. Que tengo mal el internet. Bueno, entonces, ahorita miramos cómo se dice splines. Entonces, ¿cuál es la idea? Como les comentaba, la idea es, usted tiene su nube de puntos, o sea, aquí en este caso tendríamos uno 2 3 4 5 6 puntos, y esos 6 puntos, entonces usted toma una liga. Es como si tomara una liga, la anudara en el primer punto y la fuera pasando por cada uno de los puntos, tensionando la liga. Sí, o sea, pero tampoco la puede tensionar mucho. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que el problema está, digamos, que uno lo puede entender así. O sea, cuando, cuando uno la tensiona mucho, cuando uno la tensiona mucho, hay un problema. ¿Por qué? Porque es que mire que, digamos, vamos a volver a poner más o menos la misma distribución de los puntos. Y mire qué pasa cuando uno la tensiona mucho. Cuando tensiona mucho la cuerda, lo que va a pasar es que le van a quedar líneas rectas. ¿Me entiende? Le van a quedar líneas rectas. Y al quedarle líneas rectas, la aproximación que usted puede hacer es más, no es tan exacta. ¿Sí? O sea, recuerde que nosotros usamos interpolación. Nosotros usamos interpolación cuando tenemos veracidad, bueno, veracidad entre comillas de los datos. O bueno, yo creo que más que la palabra veracidad necesitamos la palabra fiabilidad. Sí, o sea, cuando nosotros sabemos que la fiabilidad de los datos es buena, no usamos una regresión, sino que usamos una interpolación. O sea, hacemos que la curva que nos va a ajustar pase por todos los puntos. ¿Sí? Pero entonces, si tensionamos mucho la liga, lo que va a ocurrir es que nos van a quedar líneas rectas. Y pues sí, eso, porque ¿cuál es la idea? La idea es que pues usted tiene aquí su punto x sub 0, x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4 queda por aquí pegado y por aquí tiene su x sub 5. Sí, o sea, usted tiene sus puntos de x sub 0 hasta x sub 5 y usted, digamos, para lo que necesita un ajuste de curvas de esto es porque, por ejemplo, usted quiere encontrar un valor usted quiere encontrar un valor de x que está metido entre x sub 1 y x sub 2. ¿Sí? Esa es la idea. Y entonces, la idea es ajustar el valor pues ajustar el valor de x pues de acuerdo a la información que me están dando los otros puntos. Ese es el objetivo de esto de interpolación. Ya lo vimos con polinomios, y pues vimos que da una buena aproximación. Pero entonces resulta que esto de los trazadores cúbicos o de los splines cúbicos permite encontrar una mejor aproximación del valor de x haciendo esa cuenta. ¿Sí? ¿Por qué los usamos cúbicos? Los usamos cúbicos porque necesitamos unir esos puntos por medio de una curva suave. ¿Sí? ¿Qué significa unir esos puntos por medio de una curva suave? Que yo no tenga estos picos acá.
¿sí? O sea, la idea es evitar esos picos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es, vamos a entender qué significa un spline en el sentido de que qué significa unir dos puntos. Y luego que hagamos eso, pues pasamos al estudio de los splines cúbicos y ahí vamos a entender todo lo referente a la suavidad que necesitamos para encontrar esa curva, para encontrar la forma que le vamos a poner a la liga. ¿Sí? Esa es la idea. Esa es la idea. Entonces, póngale cuidado. Póngale cuidado. Vamos a entenderlo así. Entonces, lo primero que todo, digamos, para realizar los trazadores, o bueno, para realizar o para calcular los trazadores, necesitamos organizar de manera ascendente las abscisas de los puntos de muestra. Bueno, acuérdese que si yo tengo un punto XY, o sea, y si X es lo que llamamos la variable independiente, entonces esa variable independiente es lo que se llama abscisa, ¿sí? Eso es lo que se llama abscisa, a la variable independiente, ¿sí? Y a la variable y, que pues se le llama también variable dependiente, a eso es a lo que se le llama ordenada, ¿sí? Pero entonces básicamente lo que está diciendo aquí es que que usted tome sus 9 puntos, o sea, tome todos los puntos por los cuales usted quiere aproximar por medio del polinomio, y los va a organizar tomando los x de menor a mayor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para los puntos que teníamos por acá en el polinomio que sacamos, estos puntos, por ejemplo, para estos puntos, bueno, ya están organizados, ¿no? Porque es que usted tiene 0.4,1, 2.5,05, 4.3,2 y 5,2.55, ¿sí? Entonces, estos puntos sí ya están ordenados. ¿Por qué? Porque nosotros inicialmente lo primero que tenemos que mirar es que estén ordenados en términos del eje X, ¿no? Entonces, que pues nosotros sabemos que 0.4 pues es menor que 2.5, eso es menor que 4.3 y eso es menor que 5, ¿sí? Entonces, digamos, ya de aquí ya nosotros podemos decir que este punto pues será x sub 0, y sub 0, esto será x sub 1, y sub 1, esto es x sub 2, y sub 2, y esto es x sub 3, y sub 3. Entonces, antes de realizar cualquier suma, resta, multiplicación o división, lo primero que usted tiene que asegurarse es que los puntos estén ordenados por medio de la abscisa, ¿sí? Entonces, x0 menor que x1, menor que x2, menor que x3. ¿Listo? Eso va a ser lo primero. Ordenar los puntos tomando los x. Luego que usted tiene eso, luego que usted haya ordenado, ahora sí vamos a empezar a construir los polinomios. Vamos a empezar a construir unos polinomios en medio de esos puntos, ¿sí? Entonces, venga, me voy a llevar estos puntos aquí para GeoGebra y voy a explicarle. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué lo hago en GeoGebra? Pues porque es más fácil de graficar, ¿sí? Pero digamos, pues también una gráfica en Excel habría servido. Pero esto lo hago es como por la explicación. Entonces digamos 0.4, ¿cuál es el primer punto? 0.4,1. El otro punto es 2.5,0.5. El otro punto
es 4.3,2, 4.3,2 y el otro punto es 5,2.55. Ah, espere. 5,2.55. Esos son los 4 puntos. ¿Estamos? Entonces, ¿a qué llamamos trazador? Nosotros llamamos trazador a un polinomio que vamos a poner entre cada uno de esos puntos. O sea, mejor dicho, vamos a unir el punto A y el punto B, lo vamos a unir con un polinomio. El punto B y el punto C lo vamos a unir con un polinomio. Y el punto C y el punto D lo vamos a unir con un polinomio. ¿Qué pasa? Tengo 4 puntos. Al tener 4 puntos, entonces tengo que construir 3 polinomios. El polinomio que va de A hasta B, el polinomio que va de B hasta C y el polinomio que va de C hasta D. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Entonces, ¿qué? Entonces, tenemos que construir, digamos, tenemos que ir construyendo sus polinomios. Pues la forma más fácil de hacerlo y que nos va a entender qué es lo que hay que hacer son los que se llaman los trazadores lineales. Pues nosotros no vamos a usar trazadores lineales, pero digamos que nos van a permitir entender qué es lo que hay que hacer. Entonces, si usted tiene que x sub 0, x sub 1, x sub 2 y x sub 3 son las abscisas, pues usted primero que todo las ordena. ¿Sí? O sea, toma, digamos, x sub 0 menor que x sub 1, x sub 1 menor que x sub 2 y x sub 2 menor que x sub 3. Eso ya lo tenemos. Y lo que va a hacer, o lo que es un trazador lineal, pues es simplemente la recta que une al punto x sub 0 con el punto x sub 1. ¿Sí? O sea, yo tengo el punto x sub 0, yo tengo el punto x sub 0 y sub 0 y el punto x sub 1 y sub 1. Pues entonces, ¿qué va a hacer el trazador lineal entre x sub 0, y sub 0 y x sub 1 y sub 1? Pues fácil, la recta que los une. Entonces, pues usted ya sabe que para calcular la recta que los une, pues usted usa algo que se llama la ecuación punto pendiente. Y lo único que tiene que hacer, pues es encontrar el valor de m. Pues el valor de m, pues es muy fácil de calcular, porque pues el valor, por ejemplo, de m sub 1, pues será el valor de m sub 0, perdón, que sería para la primera, pues será entonces f de x sub 1 menos f de x sobre pues x sub 1 menos x0. Entonces, pues simplemente usted encuentra la primera pendiente y hace la ecuación punto pendiente. Entonces, pues es fácil ver que si mi primer punto es 0.4, ¿qué? 0.4,1, pues entonces la ecuación, y el otro punto es, necesito los dos puntos, y el otro punto es 2.5,05, pues entonces m sub 0, que será la primera recta que usted va a hacer, pues la primera recta le va a quedar 1 menos 0.5, no mentiras, al revés, hay que ser fieles a la fórmula. Entonces será f de x sub 1, que será 0.5 menos 0.5 menos f de x sub 0, x sub 0 es 1, f de x sub 0 es 1, dividido entre pues x sub 1, que en este caso pues será 2.5 menos x sub 0, que en este caso pues es 0.4, o sea que esto le va a dar
menos 0.5 dividido entre 2.5 menos 0.4, pues es 2.1. Y esta va a ser m sub 0. Y entonces el primer spline le va a quedar, lo puede hacer con cualquiera de los puntos, ¿no? Digamos, y menos 1, pero es que pues necesitamos hacerlo ordenado para cuando hagamos el algoritmo, ¿no? Entonces lo hacemos con y sub 0 para el primer spline. Entonces el primer spline le va a quedar lineal, le va a quedar y menos 1, o sea, toma el primer punto, y menos 1 igual a menos 0.5 sobre 2.1 que multiplica a x menos x sub 0, que es 0.4. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, señor. Sí, yo creo que es fácil verlo, ¿no? O sea, digamos, entender qué es el spline lineal no es difícil, ¿sí? Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Digamos, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacer esto en Excel? Al menos el spline lineal, ¿cómo lo puedo hacer en Excel rápidamente? Pues tomamos los puntos de nuevo. Pues abramos el archivo que tenía por aquí de... ¿Se acuerdan cómo lo llamé? Interpolación. Sí, mírelo, interpolación. Mírelo, aquí ya los tengo, ¿no? Entonces acá están, los copiamos. Venga y copiamos aquí toda esta tabla. Vamos a pasarla acá, entonces vamos a ponerle aquí splines lineales. Y entonces pues usted simplemente lo que necesita es, para los splines lineales, lo que usted necesita es la pendiente entre los puntos, ¿no? Entonces, digamos aquí, vamos a construir las pendientes, ¿sí? Construimos la pendiente y para una recta, usted necesita dos cosas para una recta, ¿no? Usted necesita m, x más b, ¿sí? O sea, esta es la ecuación de una recta, donde pues m es la pendiente y b pues es la intersección. ¿Sí? Entonces, si usted tiene que m es la pendiente y que b es la intersección, pues entonces para calcular los splines lineales, pues lo único que usted necesita es verificar cuál es la pendiente, y la pendiente pues usted la calcula fácilmente porque la pendiente pues será simplemente, ¿la pendiente qué será? Pues será x1, no, perdón, y1 menos y sub 0 dividido entre x sub 1 menos x sub 0. Eso le va a dar el valor de la pendiente. ¿Estamos? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, venga a ver si arrastramos esto y si nos hace la misma cuenta. Sí, correcto. Pero bueno, en realidad pues solo este no tiene sentido, ¿no? Porque este que está aquí, ese no tiene sentido porque pues digamos aquí ya con esta pendiente que está acá ya uní los dos puntos, ¿sí? Entonces esta sería la pendiente para la última recta, ¿no? Porque sería de 7, que es y sub 3 menos y sub 2 dividido entre x sub 3 menos x sub 2. ¿Estamos? ¿Estamos? Y
Y entonces esa es la pendiente. Y ahora pues necesitamos el punto B, que es el punto B pues es la intersección. El punto B pues es la intersección con el eje, ¿no? Entonces mire que la intersección con el eje, o sea, el B que yo quiero calcular, ¿sale de qué? Sale de la multiplicación de la pendiente que me dio, multiplicado por menos la pendiente multiplicado por este número es x sub 0, más el valor de y sub 0. ¿Sí? O sea, porque es que este 1 lo paso a sumar. Y entonces no importa lo que me dé la cuenta. No importa lo que me dé la cuenta porque pues al final usted puede reducir esto. O sea, esto le va a quedar menos 0.5 sobre 2.1 x menos por menos más menos 0.5 sobre 2.1 que multiplique a menos 0.4 más y sub 0, o sea, más 1. Entonces usted necesita calcular todo este número b. ¿Estamos? Usted necesita calcular todo este número b. Entonces pues hay que calcular todo ese número b. Entonces pues eso es fácil de calcular porque pues usted ya tiene la pendiente. Entonces al tener la pendiente pues ese número que le va a quedar m, que en este caso pues es este valor que ya obtuvo acá, pero yo creo que espera y lo ponemos entre paréntesis. Profe, pero ahí despejamos B, ¿cierto? ¿Cómo? Ahí despejamos B, Sí, aquí se despejó b. pero B queda como menos B, ¿no? ¿Por qué? Pues al pasar al otro lado no se queda como menos. No, porque es que el b también depende de este número. ¿Cómo? Pero la fórmula no, mx más B. Claro, porque es que aquí, es que note que tenemos punto pendiente. Mírela desde acá. B es el número que no queda dependiendo de mx. Ajá, y que, o sea, Mire, por eso, o sea, mírala desde acá arriba. Entonces, ajá. esto es mx menos m por x sub 0. ¿Sí? Ujú. Y entonces, pues, en realidad, dejar sola la y, que es la idea, cuando usted deje sola la y, le va a quedar mx menos m por x sub 0. Ah, vea, incluso usted me dio una idea más fácil, mire. Es hasta más fácil de calcular sin hacer toda esta cuenta. Menos m por x sub 0 más m por y sub 0. Porque este es el valor de b, que es el número que no queda dependiendo de x. ¿Me entiende? Pero el y sub no va solo, ¿por qué le colocamos el m? Por eso precisamente. Ah, no, tiene razón. No, el m va solo, profe. Tiene razón, Sí. tiene razón. El y sub 0 va solo. Ajá. Así sí. Ah, pues como lo iba a hacer. ¿Y eso sería B? O sea, ese pedacito sería B, Claro. mx. Ah, Claro, porque es lo que no depende de x. mm. Porque x sub 0 es un número. Entonces b le va a quedar e sub 4. Ah, pues entonces no necesito hacerlo por multiplicación, porque me va a quedar e sub 4 por x sub 0 negativo, ¿no? Entonces ven y le ponemos aquí el menos de una vez, menos x sub 4, menos e sub 4 por x sub 0. Venga, aquí vamos a multiplicar esto aquí así. Mejor hagámoslo entre paréntesis, no necesitamos problemas. Más el valor de y sub 0. Entonces esos serían los spline lineales. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces digamos la función, vea, mire lo que le va a quedar la función.
Vea, la función, pues vamos a ver si nos quedó bien, ¿no? La función, entonces, la primera función, vamos a ponerle con un sí, sí, vamos a ponerle con un sí para que nos quede la línea exacta que queremos. Entonces aquí ponemos un sí. Entonces, sí. Vamos a hacerla desde 0,4 hasta 2,5, ¿no? Entonces, si 0.4 es menor que x menor que 2.5, entonces ponga la ecuación menos 0.23809 x más 1.0952. ¿Sí ven? Ese es el primer spline lineal. ¿Estamos de acuerdo? Quiero venir y reduzco aquí un poquito eso para que se vea cuando los calcule todos. Ahora, la misma historia. Sí. Sí. Vamos a tomar a 2.5 menor que x menor que 2.5 menor que x menor que 4.3, entonces vamos a tomar 0.8333x menos 1.58333. Ahí está el segundo spline. Y el último spline le va a quedar desde 4.3 menor que x, perdón, 4.3 menor que x menor que 5, y vamos a tener 0.78751x menos 1.37857. Esos son los splines lineales. ¿Alguna pregunta? Sí, profe, me repita la partidita más. ¿Que le repita qué? Esa partidita es que... Profe, espere, ¿cómo hizo usted para que le quedara la línea ahí? Es que no me di cuenta. ¿Para que me Solamente le quedara quedara la qué? línea. Solamente la línea entre los puntos. Sí, eso es lo que le está diciendo que Poner un ahí. sí. Un Ajá, sí. pero- Lo mismo que en Excel. Lo mismo que en Excel. Sí. Entonces se pone un sí. Vea, usted escribe aquí, vea, aquí en la entrada. Usted pone sí. Sí. Entonces, aquí le aparece condición. Entonces, lo primero que usted va a poner es la condición. Entonces, no sé. Usted quiere poner desde 1 menor que x menor que 5. ¿Sí? 1 menor que x menor que 5. Y aquí donde dice entonces, usted pone la función que quiere que vaya ahí. Entonces, por lo menos x al cuadrado. Entonces, ¿qué está pintando ahí? Ahí está pintando entre 1 y 5 la función x al cuadrado. No sé si ven aquí donde dice entrada. ¿Sí se alcanza a ver? Sí, pero ¿cómo hizo usted, digamos, el de la función en la que estamos trabajando? En la que estamos trabajando, pues por eso. Esta pendiente se construye. Esa pendiente se construyó. Y sub 1, y sub 0, x1, x sub 0. ¿Sí? Eso me dio la pendiente de la recta. ¿Sí? Eso me dio la pendiente de la recta. ¿Estamos? Sí, señor. Entonces, calculo la pendiente de una recta como usted la calcularía de toda la vida. Y luego lo que hace es que calcula el B. Y el B es lo que le explicaba ahorita. El B es lo que le explicaba ahorita a su compañero. Que lo A mí. sacamos de acá. A mí mismo. Bueno, con razón. Uy, ¿cómo así? No, pero es que eso yo me lo sé, pero no, o sea, yo hablo de lo otro, de lo último, del sí. Pues más fácil todavía. ¿Qué significa sí? ¿Qué es la función sí? Es una condición y pues Si sí, pasa o sea, algo, pues haga tal cosa, ¿sí o no?
Pero hicieron aquí un poco Sí, pero más. ya, yo no me refiero a los parámetros que colocó. Que me los muestre. Pues mírelos, o sea, es que los saqué de acá. O sea, mire, el 0.24, si ve la primera, mire, esa es la primera, ¿sí que resaltó? Ajá. La primera es, la pendiente es menos 0.24. Ah, que toma los... Ah, sí, sí. Bueno. Uy, no, Ya, entonces ya. qué enredo va a ser ahorita los cúbicos, mano. No, profe, es que ¿Qué pasa? es como lo de M y B, sí, y ya, y colocó entonces la función, la que es 0,41. Eso, y ya. Eso es todo. Y necesito que entienda muy bien eso de cómo construí aquí, porque pues estaba mirando pues digamos cómo poder hacer esto en Excel, ¿sí? Y el detalle es que Excel nos va a ayudar mucho a hacer las cuentas, ¿sí? Pero la limitación que tiene Excel es la forma de graficar, ¿sí me entiende? Porque Excel no grafica, ¿sí? O sea, Excel lo que hace es que forma nubes de puntos, ¿sí me entiende lo que quiero decir? O sea, y hasta el momento la he buscado, pero hasta el momento no he encontrado así como una función que me diga, no, para hacer los splines cúbicos lo hacemos de tal manera en Excel, ¿sí? Entonces, a menos que encuentre una función que debe haberla, o haber una forma de implementarla, pues yo creo que toca hacer los gráficos, por lo menos lo que son los gráficos, porque puede que Excel me dé los coeficientes, que es lo que necesito. Profe, y ahí cómo hacemos, digamos, esto, digamos, nosotros hacemos el gráfico y eso, y para que usted vea lo que hicimos en la fórmula de GeoGebra, o sea, ¿se puede compartir? O sea, los archivos de GeoGebra se pueden compartir. Entonces, ¿yo qué estaba pensando? Yo estaba pensando en que las gráficas tocaría hacerlas en GeoGebra, o sea, porque mire que no es difícil armar las gráficas. Al final, pues acá usted lo único que va a meter es la ecuación. Sí, o sea, y el sí, o sea, entonces de tal punto a tal punto ponga tal cosa, de tal punto a tal punto ponga tal cosa. ¿Me entiende? Y los cálculos sí los haríamos acá. Vamos a ver. Porque mire que, listo, estas son las aproximaciones lineales. Pero entonces, note que con las aproximaciones lineales tenemos un problema. Tenemos el problema de que la curva por la cual yo genero la intersección es muy, ¿cómo decir? No es una curva suave. No es una curva suave en el sentido de la derivada de la función, porque acuerda que nosotros cuando íbamos a calcular la derivada, acuerda que por lo menos la derivada aquí en el punto B no existe. La derivada en el punto B no existe porque pues tiene un pico ahí. ¿Sí se acuerdan? O sea que decía uno que la derivada de una función en el punto B no existe porque la función tiene un pico en B. ¿Y por qué tiene un pico en B? Porque pues cuando usted se acerque de la función de A hasta B, al hacer el límite, cuando se acerque, ese punto es 2.5, cuando se acerca a 2.5 por la izquierda, el límite le va a dar distinto que cuando se acerque por derecha. Entonces ahí va a tener usted un problema, porque como la derivada de la función no existe, eso implica que la función, digamos, no tiene una curva suave. Lo que no nos pasaba con Newton, porque por ejemplo, si volvemos a escribir el polinomio que nos daba con Newton, note que el primer valor nos da lo mismo con splines que con Newton. Pero entonces note que con Newton sí nos daba un polinomio bonito, porque nos daba menos 0.23809524 más 0.274 0.27472.527x menos esperen, me tocó volver a escribir esto aquí.
menos 0.23809 más 0.27472x menos 0.06 386 x al cuadrado. ¿Sí fue que hicimos así ese polinomio o no? Ya no me acuerdo. Pero es que la graficada ya no sé, como que se olvida un poquito. Espera a ver cómo fue que nos dio el polinomio. Ah, no, es que lo estoy escribiendo mal. Sí. Es esto que es el b sub 0. Ah, es que nosotros no hicimos las otras diferencias, o sea, solo hicimos dos. ¿Cómo sacamos ese polinomio? Solo haciendo segundas diferencias, o sea, no hicimos las terceras diferencias. ¿O esta sí la hicimos? Sí, nosotros hicimos terceras diferencias. Nosotros hicimos las terceras diferencias. Entonces que estoy escribiendo mal el intervalo. No, ya me acordé cómo es. Me dio el síndrome del estudiante. Imagínate, profe, usted ni de acuerdo. Se me olvidó. No, pero es que no ve que yo ya pasé, entonces yo no necesito nota. 1 Oiga, más. ¿cómo así? Claro, yo no necesito nota. Menos 0.238. Yo tengo el derecho a que se me olviden las cosas. X menos, ¿qué? Menos el primer valor, que es 0.4. No, pues. Más 0.27472 por x menos 4, perdón, x menos 0.4, x menos 0.4 por x menos 2.5, así que ya está pasando por los primeros 3 puntos, más 0.06, creo que era 0.06 por x menos 4, menos 0.4, menos 0.4, x por menos 0.4 por x menos 2.5 por x menos 2. Me quedó mal fue el menos 4.3, es que es el otro valor, menos 4.3. 0.4, 2.5, 4.3, 0.4, 0.4, 2. Sí, así está. Me debió quedar mal fue el exponente acá. El valor de acá. Ah, es que es menos 0. Aquí no es más, sino que es menos. Menos 0.06. Menos 0.0638. 6367. Si ven, mire, entonces el detalle es que vea que los spline lineales no me ajustan mejor que la curva. O sea, si yo hago la curva, que es esa curva en verde, que fue la que hice con el método de Newton, o la misma que me sale con el método de Lagrange, pues en realidad está dando una mucho mejor aproximación por medio de la curva. Entonces vea que los spline lineales no me funcionan en ese sentido. Entonces, ¿qué necesito? Necesito meterle suavidad a la curva. ¿Y qué significa meterle suavidad a la curva? Significa entender que ahí juega la derivada de una función. Sí, o sea, que si yo tengo la derivada de una función, al tener la derivada de una función o de la función que yo voy a poner a pasar por esos puntos, esa derivada me le va a transmitir suavidad a la curva. Póngale cuidado. Y ahí es donde salen los famosos spline cúbicos. Splines cúbicos. O trazadores cúbicos. Bueno, aquí sí, si usted no está sentado, siéntese porque lo que viene
lo que viene es importante. Entonces, póngale cuidado. ¿Por qué lo hacemos cúbicos? ¿Por qué los hacemos cúbicos y no los hacemos cuadráticos? Porque si los hacemos cúbicos, estamos asegurando la existencia de la primera derivada y la existencia de la segunda derivada. ¿Qué significa construir un trazador cúbico? Un trazador cúbico significa construir un polinomio de grado 3 que una al punto A con el punto B. Aquí tengo un polinomio de grado 1 porque es una recta. Recuerde que las rectas son polinomios de grado 1. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a unir el punto A con el punto B con polinomios de grado 3. ¿Estamos? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? No tengo ni idea. No, mentiras. ¿Cómo lo vamos a hacer? No sé, pero vamos a unir eso con polinomios de grado 3. Cada uno de los puntos. Entonces vamos a hacer un polinomio de grado 3 que vaya de A hasta B. Otro polinomio de grado 3 que vaya de B hasta C. Y otro polinomio de grado 3 que vaya de C hasta D. ¿Sí? ¿Eso qué implica? Bueno, eso implica lo siguiente. Entonces, con los trazadores cúbicos voy a escribir bastante. El objetivo es construir un polinomio de grado 3, es decir, un polinomio f sub i de x igual a sub i por x a la 3 más b sub i por x al cuadrado más c sub i por x más d sub i entre el punto x sub i menos 1 y x sub i. ¿Qué quiere decir eso? Lo primero que quiere decir eso es que yo voy a tomar el intervalo, o sea, así más o menos como lo hice allá, o sea, el intervalo de 0 a 1 va a ser mi intervalo 1, de x1 a x2 pues va a ser mi intervalo 2, de x2 a x3 pues va a ser mi intervalo 3, de x3 a x4 pues va a ser el intervalo 4 y de x4 a x5 pues va a ser el intervalo 5. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí me va a quedar un polinomio f sub 1 de x, aquí me va a quedar un polinomio f sub 2 de x, f sub 3 de x, f sub 4 de x, ¿sí? Y aquí me va a quedar un polinomio f sub 5 de x. Si yo lo veo aquí con los puntos que tengo, acá, entonces me va a quedar un polinomio, aquí me va a quedar un polinomio f1, f2 y f3. Tengo que construir 3 polinomios. ¿Listo? Entonces, eso quiere decir que si hay n más 1 puntos, se deben construir n polinomios. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque vea, aquí tenía 4 puntos, el A, B, C, D, tengo 4 puntos y tengo que construir 3 polinomios, F1, F2 y F3, que es el que me una, de A hasta B, de B hasta C y de C hasta D. ¿Vamos claros hasta ahí? Por mi parte sí, bro. Bueno, menos mal. Ahora, eso significa que si tengo que construir n polinomios, o sea, por ejemplo, en el caso anterior tengo 4 puntos, entonces hay que construir 3 polinomios. Si tengo que construir 3 polinomios, entonces tengo que encontrar el A sub 0 para el A sub 1 para el primer polinomio, el B sub 1 para el A sub 1, el B sub 1, el C sub 1 y el D sub 1 para el primer polinomio.
hay que conseguir el a sub 2, el b sub 2, el c sub 2 y el d sub 2 para el segundo polinomio. Hay que conseguir el a sub 2, el a sub 3, b sub 3, c sub 3, d sub 3 para el tercer polinomio. Eso quiere decir que yo tengo que conseguir, o mejor dicho, tengo 4 por 3, o sea, tengo 4 por n polinomios, tengo toda esta cantidad de incógnitas. ¿Sí? O sea, para este caso donde tengo 4 puntos, tengo 12 incógnitas. Sí, o sea, tengo que encontrar los valores de esas 12 constantes que están metidas en cada polinomio. ¿Estamos de acuerdo? Profe, ¿podría volver a repetir ese pedacito? O sea, estamos claros en que yo voy a meter un polinomio de grado 3 entre cada par de puntos. ¿En eso estamos de acuerdo? Sí, señor. Listo. Pero como son polinomios de grado 3 entre cada par de puntos, pues para cada polinomio de grado 3 tengo que conseguir el coeficiente para x sub 3, para x sub 2, para x y el independiente. O sea, tengo que conseguir 4 coeficientes. ¿Estamos? Sí. Listo. Pues entonces eso quiere decir que si por ejemplo tengo 4 puntos, tengo que conseguirme 3 polinomios. Y si tengo que conseguirme 3 polinomios, entonces como son 4 puntos por cada polinomio, necesito encontrar 12 incógnitas. ¿Estamos? Ah, sí, sí, señor. Entonces mire cómo se vuelve el problema. O sea, ya necesito, y si tengo 12 incógnitas, para poder resolver un sistema de 12 incógnitas, yo necesito 12 ecuaciones. Porque si no, no lo puedo resolver. Porque si se acuerdan de álgebra lineal, de sistemas de ecuaciones lineales, para usted poder resolver un sistema de ecuaciones lineales con 12 incógnitas, necesita mínimo 12 ecuaciones. Mínimo 12. Entonces hay que construir 12 ecuaciones. Y ahí es donde viene la pregunta. Profesor, ¿y de dónde me saco 12 ecuaciones? Pues póngale cuidado. Póngale cuidado. Para n más 1 datos, vamos a construir las siguientes ecuaciones. O bueno, necesito que esos polinomios para n más 1 datos se deben cumplir las siguientes condiciones. Póngale cuidado. Primero, los valores de la función, deben ser iguales en nodos interiores. Ya les explico qué es eso. Bueno, vamos a cambiar, o sea, tenemos puntos, o sea, tengo un punto x sub 0, y sub 0, y tengo un punto x sub 1, y sub 1. A estos puntos los vamos a llamar, o sea, digamos, cada punto se va a llamar un nodo. ¿Sí? Cada punto va a llamar un nodo. Así como cuando usted está en grafos. Yo no sé si usted sepa qué es un grafo. Bueno, un grafo es coger... Un grafo es una construcción extremadamente fácil, pero tiene un estudio extremadamente complejo. O sea, yo no sé si ustedes han visto, yo no sé si ustedes cuando me registraban en Facebook, uy, me va a tirar un retro pero bárbaro. Imagen, página principal, Facebook. Ahí está que va a salir. Mire, esta imagen.
Yo no sé si cuando ustedes se registraban en Facebook, si cuando ustedes se registraron en Facebook, era así. ¿Si era así o no era así? Sí, profe, ufa, de tiempo. Bueno, no, porque ustedes también están viejos, no me vengan aquí a decir, ay no, profesor, yo tengo 15 años. Una No, por mentira. eso, profe, por eso, de tiempo, como desde los 2 años. Bueno, no, tampoco desde los 2 años, pero... Mentira. Vea, yo me acuerdo que yo me registré en Facebook como en 2000, como en 2011, por ahí. Bueno, entonces, vea, esta imagen de Facebook, cada personita es un nodo, ¿sí? Cada personita es un nodo y cada uno de estas rayas que unen cada uno de los nodos se llaman aristas, ¿sí? Y eso, como está ahí escrito, eso se llama un grafo. Eso es una teoría importante que se llama teoría de grafos. Y la teoría de grafos lo que hace es relacionar el nodo con las aristas. Entonces, digamos, si el nodo tiene un número de aristas par, pues tiene una propiedad. Si el nodo tiene un número de aristas impares, pues tiene otras propiedades. Bueno, en fin, se llaman grafos de Euler. Bueno, todas esas cosas. Por eso se le llaman nodos. Pero solo que, bueno, para los nodos, como nosotros los estamos mirando los nodos como puntos por los cuales vamos a sacar una sola arista. Y esa arista pues va a ser un polinomio de grado 3, ¿sí? Pero entonces es para que cuando les aparezca la palabra nodos, entienda que estamos hablando de puntos. ¿Y qué me dice esta primera condición? Pues la primera condición es pues que la función, digamos, o sea, usted está acá, tiene el nodo x sub i, aquí tiene el nodo x sub i menos 1 y aquí tiene el nodo x sub i más 1. ¿Qué dice la primera condición? Pues la primera condición dice que la función que usted ponga acá, o sea, esta función vendrá siendo f sub i con la función f sub i más 1, que es, digamos, la de este intervalo, pues debe cumplir que en x sub i, la función f de i con la función f de i más 1 deben tener el mismo valor. ¿Me entiende? Esa es la primera condición. ¿Estamos? Profe, ¿me puede repetir eso por favor? No escuché bien. Mire, póngale cuidado. Este punto B, para ese punto B se debe cumplir que la función que va desde A hasta B, evaluada en B, debe ser igual, o el valor de esa función debe ser igual al valor de la función que unió de B hasta C. O sea, usted tiene la función que va de A hasta B con la función que va de B hasta C. Cuando usted evalúe la función en B, eso debe ser igual. ¿Estamos? En este momento pasa la bolita de heno por el desierto. Mire, póngale cuidado, vea. Esta es la primera función, ¿sí? Entiéndalo no con la cuadrática, voy a quitar la verde. Entiéndalo no con la cuadrática, sino con las lineales. O sea, con las lineales pasa exactamente lo mismo. Mire, con las lineales, vea, esa función en rojo. Si usted evalúa esa función en rojo, esa función de rojo la evalúa en el punto B, o sea, hace f de 2.5, mire, vamos a hacer f de 2.5, f de 2.5, no da el valor porque no le puse menor igual, pero, espere, no me lo da aquí, pero lo podemos hacer con la calculadora. F de 2.5, ¿cuánto le da en la función roja? Coja la calculadora. ¿Dónde está la calculadora? Aquí dice la calculadora. ¿Cuánto le da f de 2.5 en la función roja? Medio. ¿Seguro?
¿Seguro? A ver, menos 0.24 en B, ¿no? O sea, y el punto B es 2.5, entonces 2.5 más 1.1, sí, da un medio, sí, sí. Y si usted evalúa la naranja es 0.83 por 2.5 más 1.58. Menos. Ya me estaba asustando. Menos. Bueno, no da un medio, pero da parecido, sí, o sea, da cerca, porque acuérdense pues, que aquí estamos aproximando, ¿no? Pero ve que da el mismo valor. O sea, en teoría da el mismo valor. ¿Me entiende ahora sí lo que le estoy diciendo? Sí. Bueno, entonces, esa es la primera condición. La segunda condición es, pues bueno, la básica, ¿no? 2. La primera y la última función deben pasar por los extremos. ¿Cómo así? Pues que la primera función, o sea, la función roja, pues debe pasar por A, y la función gris, o sea, la primera es la roja y la última es la gris. Entonces, la primera, que es la roja, debe pasar por el primer punto que usted tomó, o sea, por el de 0,4,1, por allá debe pasar la primera, y la última función pues debe coger el último punto, que es 5,2.55. ¿Estamos? Sí, señor. Bueno. Y acá entonces están, y aquí entonces vienen las otras condiciones. Entonces, póngale cuidado. La tercera condición es, las primeras derivadas en los nodos interiores son iguales. La cuarta condición, las segundas derivadas cumplen lo mismo. Las segundas derivadas en los nodos interiores son iguales. Y la quinta condición, pues que las segundas derivadas en los nodos exteriores son 0. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que, bueno, todas esas condiciones son las que se necesitan para garantizar la suavidad de la función. Sí, o sea, ¿qué quiere decir todo eso que está diciendo ahí? La primera derivada y la segunda derivada de la función que usted va a construir para unir el punto A con el punto B, le debe cumplir que la primera y la segunda derivada de este polinomio que usó para A, desde A hasta B, la primera y la segunda derivada para el polinomio que usó de B hasta C, y no, para esos dos,
esas derivadas, la primera y la segunda derivada, deben ser iguales. Deben ser iguales. ¿Sí? Entonces, yo con mucho gusto aquí lo haría. Pero esto es un curso de, o sea, yo con mucho gusto lo haría si esto fuera un curso de análisis numérico y nos sentábamos a sacar cada una de las derivadas para ver qué se cumplía. Pero pues esto es un curso esto es un curso para ingenieros, ¿no? Entonces, pues como es un curso para ingenieros, pues entonces vamos a hacer lo que hacen los ingenieros, que es coger y usar las cosas, no entienden por qué salen, pero le salen. Entonces, pues no, la idea es pues que entendamos que la curva es suave porque el método nos está garantizando que las primeras derivadas y las segundas derivadas, cuando usted está uniendo los puntos interiores, esas primeras y esas segundas derivadas son iguales. ¿Sí? Eso es lo que necesitamos saber y lo que necesitamos entender para poderlo aplicar. Bueno, para entender qué es lo que estamos haciendo, pues resulta que hubo dos señores que se llaman Cheney y el otro se llama, bueno, no sé si señores, señoras, señoritas, no sé, o sea, dos personas. Sí, porque eso es bastante machista, ¿no? Cuando uno llega y dice, o sea, que no, que pues el señor Riemann y uno, sí, o sea, y Riemann pues sí fue un hombre, ¿no? Pero de todas maneras uno no puede negar las aplicaciones y todas las cosas que le dio, por ejemplo, Emmy Noether al álgebra moderna y todo lo que se usa, pues todo lo que hizo Emmy Noether para la parte de física cuántica. Sí, esa gente de física cuántica usa profe, anillos noetherianos. Bueno. Entonces, Cheney, Kincaid, 1985, usando los polinomios de Lagrange, o sea, estos lindos y bellos polinomios, redujeron las cuentas. Y mire, redujeron las cuentas así, vea. Primero, como cada par de nodos está unido por una función cúbica, eso implica que la segunda derivada es una recta. Sí, ¿por qué? Porque digamos, pues si usted calcula la segunda derivada de una función cúbica, eso le queda, miren, hágalo así, vea. O sea, usted tiene f de x igual a x al cubo más bx cuadrado más cx más d, y usted calcula la primera derivada, pues al calcular la primera derivada esto le da 2ax cuadrado más 2bx más c. La segunda derivada, note que le va a dar 4ax más b, ¿sí? Y entonces, como es una función cúbica, pues esto es una línea recta. O sea, lo mismo que hablábamos ahorita, o sea, una pendiente que en este caso pues será 4a más una intersección, aquí es 2b, más una intersección que será 2b, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta eso, estos señores lograron reducir
lograron reducir la cuenta a lo siguiente. Lograron reducir la cuenta a que la segunda derivada del polinomio y le va a quedar la segunda derivada del polinomio anterior por x menos x sub i sobre x sub i menos, x sub i menos 1 menos x sub i más la segunda derivada del polinomio i en x sub i multiplicado por x menos x sub i menos 1 sobre x sub i menos x sub i menos 1. Así quedó la primera, así queda la segunda derivada del, o sea, el coeficiente de la segunda derivada del polinomio en el intervalo i. O sea, usted toma el intervalo acá i, que en este caso pues es el polinomio que une de b a c, calcula la segunda derivada, y al calcular la segunda derivada, esa función o esa segunda derivada le queda determinada por, mejor dicho, la ecuación lineal de esa segunda derivada le queda determinada por esto. Entonces mire que aquí usted ya tiene fácilmente cuál es esa segunda derivada, porque es que esa segunda derivada ya le va a quedar en términos de x sub i, x sub i y x sub i menos 1. Entonces ya tiene cuál es el valor de la función en ese punto. Pero entonces note que le van a quedar dos incógnitas, las de las segundas derivadas. Entonces estos dos señores, estas personas reducen todo el problema a encontrar las segundas derivadas. O sea, ya no necesito encontrar, pues sí necesito, o sea, yo estoy buscando A, B, C y D. Pero esta gente llegó y hizo todo este cálculo, y al hacer todo ese cálculo para encontrar A, B, C y D, que yo necesitaba 12 incógnitas, 4 por n incógnitas, ahora solo necesito encontrar n. Y eso es algo importantísimo porque me está reduciendo las cuentas a encontrar solo n incógnitas. Lo cual implica que el polinomio descrito en términos de esas incógnitas que están ahí me queda escrito de la siguiente manera. Vea, me queda escrito de la siguiente manera. Recuerde que usted siempre va a tener el valor de x sub i y el valor de f de x sub i. Estos dos valores siempre los va a tener, porque este pues es su valor x y y sub i. ¿Sí? O sea, estos valores siempre los tiene. Entonces, el polinomio en el intervalo iésimo le va a quedar así. Le va a quedar la segunda derivada, o sea, ese que va a sacar acá. Bueno, esto va a ser largo. Vea, va a quedar así. La segunda derivada de x sub i menos 1 sobre 6 por x sub i menos 1 por x sub i menos x sub i menos x al cubo más la segunda derivada, aquí debe ser x sub i, espere porque ahí debe ser x sub i menos 1, x sub i, ¿ve? Ven y lo escribo aquí en el papel porque si no tengo problemas. Aquí es f de x sub i. F segunda de i en x sub i
dividido entre 6 por x sub i menos x sub i menos 1, que multiplica a x menos x sub i menos 1 a la 3, más estos factores. Profe, qué pena, ¿el 6 por qué? Buena pregunta, buena pregunta. El 6 sale de que yo quiero encontrar los valores de A, B, C y D, ¿sí? Y yo sé que la segunda derivada me da esta línea recta. Entonces, lo que hicieron Cheney y Kincaid fue integrar esto, ¿sí? Entonces, o sea, cogieron e integraron f segunda de x, luego pues obviamente eso le va a dar f' de x más una constante, ¿sí? Y luego integraron eso, y al integrar eso pues les dio f de x más k por x más otra constante, más k sub 1, ¿sí? De despejar todo esto, de hacer toda la cuenta de la integral, hacer la cuenta y sacar las derivadas y igualar a 0, bueno, hacer todos los cálculos correspondientes, de toda esa cuenta le salió el 6, ¿sí? Y el elevado a la 3, porque se repite. Porque aquí yo estoy hablando es de O sea, x ya sub siempre i. va a estar el 6 y el elevado a la 3, ¿sí? No, solo para estos dos. Para los otros no va a estar elevado a la 3. O sea, digamos, estos son los primeros coeficientes. Póngale cuidado, déjenme la escribo completa y ahí sí miramos. O sea, para la 3, o sea, esto le salió, o sea, en realidad esto es la construcción de esa gente, ¿sí? O sea, esa gente hizo esa construcción y digamos, el 6 y todas las constantes sabemos que le salieron pues de hacer la igualación. Lo que le digo es que si me pongo a mostrarle todas las cuentas, aquí se nos va un corte. Pues yo con mucho gusto se las hago, o sea, nos sentamos a estudiar el artículo, pero entonces pues se nos va el tiempo, ¿sí? Entonces, Profe, cuénteme. eso lo de la segunda, ¿cómo tenemos para allá segunda? O sea, ¿cómo explico? Lo de la segunda derivada es una fórmula y la siguiente es la del 6, pero o sea, ¿por qué cambia así como tan? No, o sea, lo que le digo, lo que hicieron esos señores, bueno, esa gente, fue encontrar la segunda derivada de la aproximación y en ese punto. Eso fue lo que hicieron. Esa gente lo que hizo fue encontrar la aproximación y en ese punto. ¿Estamos? Sí. Listo. De ahí ellos empezaron a reconstruir el polinomio. Entonces, cuando reconstruyeron el polinomio haciendo integrales y bueno, y encontrando los valores de las constantes y todo eso, llegaron a determinar que lo único que se necesita para saber cómo queda el polinomio o cómo queda el spline cúbico es encontrar el valor precisamente de esas segundas derivadas. O sea, las incógnitas están dadas por las segundas derivadas. ¿Estamos? ¿Estamos? No, menos, sí, profe. O sea, la incógnita es la segunda derivada. O sea, ya no tengo que encontrar el A, B, C y D, sino que solo tengo que encontrar el valor de esas segundas derivadas. Y el polinomio queda así tal cual como lo estoy escribiendo. Entonces, f sub i de x sub i menos 1, f sub i de x sub i. Y, espere que falta bastante todavía por escribir. Va a quedar f de x sub i menos 1 sobre
x sub i menos x sub i menos 1 menos f segunda de x sub i menos 1 que multiplica a x sub i menos 1 sobre 6, todo eso multiplicado por x sub i menos x más f de x sub i sobre x sub i menos x sub i más 1 menos f segunda de x sub i por x sub i menos x sub i menos 1 sobre 6 y todo eso multiplicado por x menos x sub i menos 1. ¿Sí? Ese será el polinomio. ¿Y cómo encontramos los valores de las segundas derivadas? Entonces, ¿cómo? Para encontrar los valores de las segundas derivadas, entonces, para lo cual hay que encontrar el valor de f de las segundas derivadas, o sea, de f segunda de x sub i menos 1 y ¿cuáles necesito? F segunda de x sub i menos 1, que es este, y f segunda de x sub i. Y f segunda, pero f sub i, x sub i, o sea, para lo cual hay que encontrar el valor de estas dos constantes. Y bueno, para encontrar el valor de esas dos constantes, pues se usa la siguiente ecuación. Usando la ecuación, usando la siguiente ecuación, vea, póngale cuidado. X sub i, o sea, solo hay que resolver esta ecuación. X sub i menos x sub i menos 1 por f segunda de x sub i menos 1 más 2 por x sub i más 1, x sub i más 1 menos x sub i menos 1 por f segunda de x sub i más x sub i más 1, x sub i más 1 menos x sub i, esto está re lindo para hacer un parcial, ¿no? F segunda. Profe, ¿cómo así que lo que hay que hallar lo colocan en incógnita? O sea, las dos. No, por eso, o sea, este es su polinomio. Su polinomio es esto. ¿Usted qué No, sí, conoce? la cocción. La que está haciendo ahí de último. Por eso, es que usted tiene que encontrar el valor de esto y de esto, porque es que eso es lo que no conoce. Por eso, y utilizando esa ecuación, ¿cierto? Utilizando esta ecuación. Por eso, y ahí no están colocando la misma incógnita. Tranquilo, que De ya hecho, le las estoy dos. poniendo la ecuación, relájese. No, pero bueno. No, o sea, es que esto le va a dar una ecuación. ¿Me entiende? Esto le va a dar, o sea, usted conoce todos los valores de x sub i más 1, x sub i más 1 lo conoce. Usted conoce x sub i menos 1, x sub i más 1, x sub i menos 1, x sub i más 1, x sub i. Esa, la ecuación, todo eso, o sea, todo eso que está ahí igualado a 6 sobre x sub i más 1 menos x sub i que multiplica a
f de x sub i más 1 menos f de x sub i más 6 sobre x sub i menos x sub i menos 1 que multiplica a f de x sub i menos 1 menos f de x sub i. Hay que resolver, hay que encontrar el valor de, o sea, usted tiene que encontrar esos tres valores, este valor y este valor. Esos son los tres valores que hay que encontrar usando esa ecuación. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que si usted quiere encontrar esos valores, pues entonces lo que tiene que hacer es reemplazar los valores de fx sub i más 1, fx sub i, fx sub i menos 1, fx sub i, x sub i más 1, x sub i, xi menos 1, xi menos 1, xi más 1, xi menos 1, xi más 1, xi. Si usted pone todos esos valores, ¿sí? Cuando usted ponga todos esos valores, le van a salir f segunda de x sub i menos 1, f segunda de x sub i y f segunda de x sub i más 1. ¿Sí? Le salen esas incógnitas. Cuando usted saca esas incógnitas o encuentra el valor, aquí me faltó arriba me faltó escribirla, la otra incógnita. O sea, usted saca los valores de esas tres incógnitas, ¿sí? ¿Por medio de qué? Por medio de esas ecuaciones. Entonces, como usted tiene los n puntos, usted conoce cuáles son cada uno de esos valores que subrayé en azul, saca un sistema de ecuaciones y resuelve ese sistema de ecuaciones. Eso es lo que hay que hacer. ¿Me entiende? Pues sí, profe, pero bueno, en una ecuación para sacar tres incógnitas pues, es complicado. No, porque usted no tiene tres ecuaciones. O sea, ya le entiendo lo que me quiere decir. No, claro, o sea, usted va a sacar una ecuación, o sea, usted va a escribir tres ecuaciones. De esta va a escribir tres. Ya le entiendo lo que me quería decir. Sí, porque obviamente. uno cuando uno va a resolver o algo, o sea, máximo usted le colocan dos incógnitas y usted puede sacar una y pues así, pero tres incógnitas. No se puede. O sea, ya le entiendo lo que me quiere decir. Si usted quiere resolver un sistema de n ecuaciones, de n incógnitas, usted necesita n ecuaciones. En eso estamos de acuerdo. En eso estamos de acuerdo. ¿Cómo? ¿Cómo? No le entendí. ¿Cómo? O sea, miren, álgebra lineal. No, o sea, sí, no lo escuché bien lo que dijo, pero bien, que entrecortó. Mire, si usted tiene tres incógnitas, x1, x2, x3, para resolver un sistema de tres incógnitas, usted necesita mínimo tres ecuaciones. Yo creo que eso es lo que me quiere decir. O sea, usted necesita ax1 más bx2, a sub 1, incluso esto lo hacen es con una matriz. Vea, entonces, si usted quiere resolver un sistema de tres incógnitas, usted necesita tres ecuaciones. A11 x1 más A12 x2 más A13 x3 igual a B1. Tiene A21 x1 más A22 x2 más A23 x3 igual a B2. Y A31 x1 más A32 x2 más A33 x3 igual a B3. Sí, o sea, si usted quiere resolver un sistema 3×3 necesita tres ecuaciones. No, en eso estamos de acuerdo. ¿Es lo que me quería decir? Pues sí, profe, o sea, ahorita cómo hacemos para sacar esas tres ecuaciones de la fórmula un poquito pequeña.
Eso no es difícil. Eso no es difícil. No, me tocó preguntar eso. ¿Ustedes de qué semestre son? No, o sea, no es que sea difícil, profe, sí, hay que No, sacarla. no, Sí, hay que respóndame sacarla. esa pregunta. Ah, pues yo soy de cuarto. Usted de cuarto semestre. Listo. ¿Ya pasó álgebra lineal? Uf, hace rato. ¿Y en álgebra lineal Sí, no le pues. enseñaron a resolver sistemas de ecuaciones? Sí, obvio, profe, sí. ¿Cómo se resuelve el sistema de ecuaciones? Pues ahí enseñamos, pues, esos sistemas así que son tan grandes los colocamos en la calculadora. Ay, Dios mío, señor. Profe, por Kramer se puede solucionar. O por Gauss Jordan. O por eliminación, sustitución, por cualquiera de esos. No, por Gauss Jordan puede. Bueno, tarea del día. Tarea número 1. Tarea número 1. Tarea número 1. Voy a buscar un Gauss Jordan de 10 por 10 y lo hacen. Porque es que, o sea, sí, yo sé que hay calculadoras que hacen eso y las vamos a usar, obviamente. Pero usted tiene que saber hacerlo. O sea, tarea número 1, un Gauss Jordan de 10 por 10. En serio. Ah, sí, la ley de Gauss y todo eso. Sí, pues, uy, ¿qué? Gauss Jordan de 10. Bueno, pregunto, ¿todo el mundo sabe qué es Gauss Jordan? Supongo. Un método para... Pero eso se va larguísimo, de 10 por 10, eso nunca termina. Sí, profe, eso es súper extenso. Pues sí, yo sé que es súper extenso, pero hay que saberlo hacer. O sea, sí, profe, no es que uno no sepa hacerlo, sino que lo es lo que le decía, que es súper extenso el Sí, procedimiento. y hay que soltar la mano. Hay que soltar la mano. Porque en serio, o sea, no, yo sé que las calculadoras lo hacen y yo lo hago por calculadora, o sea, yo no me voy a poner a hacerlo. Sí, o sea, en eso estamos de acuerdo, o sea, yo no me voy a poner a resolver un sistema aquí a mano, porque pues se supone que estamos viendo métodos numéricos. Sí, pero usted debe saber hacerlo. A ver, vamos a hacer un 2 por 2. A ver, vamos a resolver así rápido. Yo tengo este sistema, a ver, 2x más 5y igual a 8. Y a ver, 3x más 7y igual ¿a qué? A 11. ¿Cómo resuelve este sistema? Usa la matriz. ¿Cómo queda la matriz? Una forma sencilla es despejar y reemplazar en términos de otra, profe. Nope, por Gauss Jordan. Ah, el profesor que es profe Jordan, no es que es en... Usa la Se matriz, agrega, profe. se agrega otra columna, luego se empieza a dividir en diagonales, así. No necesita. Algo así me acuerdo. No, solo Gauss Jordan. No, yo sé que hay otra que es diagonalizar y uno diagonaliza y hace unas cuentas ahí con diagonalización también. O por Kramer, pero el problema de Kramer es que usted necesita que usted Pues vea, necesita profe, una condición. agreguemos una columna, la que es de la primera la agregamos acá. Y empezamos a hacer por diagonal, a multiplicar y ahí vamos sacando. Pues así me enseñó. ¿Cómo así? O sea, mire, usted tiene este sistema, entonces usted quiere resolver, quiere saber cuál es el valor de x y y. Si usted quiere saber cuál es el valor de x y y. Entonces, esto que está aquí, en realidad usted lo puede escribir como ax igual a b. O sea, usted lo puede escribir como a donde A es la matriz de los coeficientes, por xy, y eso le debe dar el vector 8, 11. ¿Sí? ¿Y A qué es? A es la matriz de los coeficientes. Entonces, usted llega y toma acá, le va a quedar 2, 5, 3, 7. ¿Sí? Y entonces usted llega y para saber cuál es el valor de esto, pues una de las formas de solución que se llama Gauss Jordan es tomar la matriz de coeficientes, no sé si eso es lo que usted quiere decir, 2, 5, 3, 7. Sí, le agrega una matriz. Y se le agrega aquí, le pone una raya
y pone igual acá, aquí le queda 8 y 11. Y luego encuentra aquí una matriz identidad o diagonaliza aquí la matriz. No. ¿No? Bueno, entonces hace operaciones elementales de fila. No, es increíble que en un curso de cuarto semestre esté haciendo esto. ¿Para qué usted lo hace diferente? En serio. En serio que es increíble. Bueno, si uno quiere resolver esto, pues tiene que poner un 1 acá. Aquí donde está ese 2 tiene que poner un 1. Y pues la forma más fácil que es, pues dividir. Bueno, yo lo escribí así, pues. Entonces uno llega y toma el 2, entonces 1/2 por F1 a F1. Bueno, no sé cómo, esto sí depende mucho de la pero persona. Es que eso ya es otro método. O sea, por eso, y eso hay que saberlo hacer. sí. Entonces, esto le queda, divide entre 2, aquí le queda 1, aquí le queda 5 medios y aquí le queda 4. Y la de abajo no le hizo nada, entonces le queda 3, Esa es simplificación de matrices, ¿no, profe? 11. No, esto se llama Gauss-Jordan. Profe, ahí lo que se busca es completar la diagonal principal en 1 y el resto en ceros. Exacto. Entonces, vamos a hacerlo. No vamos a hacerlo porque me preocupa en serio que no sepan. Porque no saben. Y no, ¿sabe cuál es el problema? El problema está en que cuando uno está haciendo este tipo de sistemas tan grandes, porque note que cuando uno tenga, que por lo menos si tiene 4 puntos, le toca hacer un sistema, bueno, 4 puntos es un sistema 3×3, que pues bueno, listo, un 3×3 es manejable, pero si usted tiene 10 puntos y por algún lado no le da, porque eso pasa, o sea, digamos, el sistema llega y le da que no, el sistema no tiene solución, o que no encuentro solución, o sí, alguna cosa rara pasa, entonces uno debe entender por qué está pasando eso, ¿sí? Entonces por eso es que uno debe saber hacer las cosas, y por eso es que uno ve el primer semestre esto. Entonces, ¿cómo quito este 3? ¿Cómo quito ese 3? Lo puede multiplicar por 1/3. Sacar eso. No, pero ¿qué debo poner la donde fila está de ese 3? arriba. Multiplicarlo por la fila de arriba y negativo. O sea, Menos entonces, 3 veces la fila 1. menos 3 veces la fila 1, ¿y qué hago? Por la 2. La resta. Por la 2. Haz una resta. No. Bueno, la le fila sumo 2. la fila 2. No, se la Eso, sumo. más la fila 2. Se la sumo porque si se la resto dejo menos 6. Sí. Se la suma y le colocan la misma fila 2. Y eso Entonces, queda. eso quiere decir, queda y eso cambia la fila 2. Eso quiere decir que la de 0. arriba me queda igual. Y la de abajo, quedas entonces me va a quedar 0. menos 3 más 3, 0. Y menos 3 por 5 sería 15 medios. 15 medios más 7. O sea, 15 medios más 14 medios. O sea, eso es 29 medios. ¿Sí? No. 15 medios porque es 3 por 5, 15. Y aquí abajo me queda 14 medios. Entonces me queda menos un medio. ¿Estamos? Porque ya le queda menos 3 por 5 medios más... Menos. No, más. Sí, profecía. Así. Sí, profe, ahí da. Sí, profecía da 0,5, sí, un medio. Ustedes son demasiado pegados a la calculadora. Y eso es un problema, créanme. ¿Cómo así, profe? A mí me dijeron al principio, cuando entré a la universidad, que yo debería utilizar pura calculadora. En serio, le hicieron un daño. Sí, eso me dijeron. Le hicieron un daño grave. Porque uno no debe depender de un aparato. O sea, yo no entiendo, porque para el colegio me dijeron, no utilice tanta calculadora. En la universidad, utilice calculadora, entonces. Pues.
No, lo que pasa es que a los ingenieros siempre les gusta todo en calculadora y no. Porque es que usted no está aprendiendo, no está entendiendo lo que está haciendo. Sí, o sea, listo, está bien. No, pero bro, no es que lo aprendí rápido porque en los exámenes. Profe, Si uno lo pone a hacer a mano, pues. uno desde que entiende el procedimiento, la calculadora ya simplemente es para sacar los cálculos y ya. Por eso. Pero entonces, ¿qué pasa? Si usted usa la calculadora todo el tiempo, a usted se le va a olvidar el procedimiento. No, o sea, yo no estoy peleado con las calculadoras. Incluso créame que yo cuando daba álgebra lineal, yo hacía 2 o 3 a mano y el resto los hacíamos a calculadora. ¿Pero por qué los hacía a calculadora? Porque sabía que estaba entendiendo lo que estaba haciendo. ¿Sí? Es por eso. Entonces da menos un medio. Esta da menos un medio y ahora toca hacerle lo mismo aquí a la de 11. Entonces va a quedar menos 3 por 4. Va a quedar menos 3 por 4 más 11. Eso da 1. Menos 1. Menos 1. Porque le queda menos 3 por 4 que es 12 más 11 menos 1. ¿Sí? Ahora luego vuelve. Esta que está acá es un medio, lo vuelvo un 1. Entonces para volverlo un 1 toca multiplicarlo por menos 2. Entonces multiplique por menos 2 por la fila 2 a la fila 2. Entonces eso le va a quedar 1, 5 medios, 4. No, espere que yo aquí la embarré. ¿Sí ve? Mire. Porque aquí le hice la transformación. Ah, no, mentira, no está bien, porque era un 8. Y acá esto me va a quedar 0, 0, 1. 0, 1. Y acá le queda menos 1, le va a quedar 2 positivo. ¿Sí? Y luego, miren. Y luego lo que vamos a hacer es que vamos a tomar la fila 2, la vamos a multiplicar. La fila 2 la vamos a multiplicar por 2 quintos. No, por 2 quintos. Porque tengo que volver esto para poderlo, o sea, multiplico 2 quintos por 1. Ah, no, mentira, sí. Menos 5 Ahí medios. cambia el 1, ahí tiene que multiplicar por menos 5 medios la segunda fila y luego sumársela a la primera. Por eso, menos 5 medios por la fila 2 más la fila 1 y eso para la fila 1. Entonces, eso quiere decir que pues, el primero me da 0, o sea, la fila 2 me queda igual. La fila 2 me queda igual. Pero entonces tengo que cambiar la fila 1. Entonces, para cambiar la fila 1, bueno, este 1 me queda igual un 1 acá. Y entonces multiplico menos 5 medios más 5 medios, pues da 0. Y el que en realidad me va a cambiar es menos 5 medios por 4. 1 por 5 medios, profe, ¿por qué da 1? No, 2. Menos 5 medios por 2. Menos 5 medios por 2 más 4. ¿Por qué? Porque es menos 5 medios acá al 2 y sumarle el 4. Entonces, menos 5 medios, entonces quita el 2 con el 2, eso le da menos 1. Y esa es la solución del sistema. ¿Les dio eso o no? Sí, profe. Pero si vea, y no usé la calculadora en ningún momento. Ah, pero en este caso. No, pues si me boto un 10 por 10 se lo hago. Pero bueno, no me va a matar con eso. No, pero en serio, porque es que, no, de verdad, se lo digo sinceramente. No se vuelva esclavo de la calculadora. Porque después la calculadora le bota cosas raras y usted no sabe por qué. Porque vea, esto lo puedo haber hecho, lo meto aquí en esta página, 2, 5, 3, 7, 8, 11. Y usted pone aquí 2, 5, 3, 7, 8, 11 y pone aquí Gauss Jordan. Se lo hace hasta por Gauss. Y prran, vea. Sí, vea, todo eso lo hace uno. Pero esto hay que saberlo hacer porque, ¿me entiende?
cuestión de repaso y ya. Bueno, pero entonces se las dejo ahí para que vean que uno tiene que saber resolver este tipo de cosas. Gau, Jordan, hay que estudiar eso. Entonces, próxima clase. La próxima clase es, vamos a tomar un polinomio, vamos a mirar cómo sacamos estas segundas derivadas, cómo hacemos las cuentas y nos sacamos los polinomios por medio de los splines. Yo creo que eso va a ser lo de la otra clase, que es el martes, y pues aprovechamos que es la de 3 horas y hacemos varios ejemplos de cómo resolver eso. ¿Listo? Vale, profe. Profe, arriba no le hizo falta algo que es el f, la derivada segunda de x y más 1. Espera. ¿Cuál? ¿En el polinomio? Acá en el polinomio. Es que arriba vamos a hallar 3, abajo en la última vamos a hallar 3 incógnitas. Sí. Pero en la arriba solamente hay 2. Porque yo necesito, por esta condición. Por esa condición. Yo necesito que tanto la primera, o sea, como yo necesito resolver eso, necesito que las segundas derivadas en todos los nodos interiores sean iguales. Sí, entonces necesito las 3. Cuando hagamos un ejemplo práctico lo vamos a entender. Tranquilo, no me preocupe. Pero en el polinomio no se necesita. En el polinomio no se necesita. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, nos vemos. Que me les rinda. Prepárense para hacer cuenta el martes. Nos vemos. Vale, profe, gracias.